Bienvenidos y bienvenidas al cuarto podcast de White Pill, tu nuevo podcast de política favorito. Y hoy vamos a estar hablando de el tema de este año. Aunque acabe de empezar, esto ya nos ha dejado unas imágenes tan divertidas como estas que vais a ver a continuación. Seguramente habéis visto muchos memes, muchas fotos y sepáis que Trump básicamente ha capturado a Maduro y lo ha llevado a Nueva York a que le hagan un juicio para, pues, básicamente echarle en cara todos los delitos y todos los crímenes que ha hecho y que pague por todos ellos. Y también seguramente habéis visto muchos vídeos de venezolanos celebrándolo, estando súper felices, cosa que me alegro un montón. Yo tampoco, pero no sabemos lo duro que tiene que ser vivir en las condiciones en las que estaban viviendo, y desde luego que esto ha tenido que ser un respiro muy grande y ese ápice de esperanza que necesitaban. Entonces me alegro un montón. Y igual que habréis visto eso, también habréis visto a gente gilipollas, lo siento, lo tenía que decir, diciendo que no entienden cómo pueden estar los venezolanos celebrando que ya no tienen a un dictador cuando ahora Donald Trump se va a quedar todo su petróleo y no sé qué. Cállate, o sea, cállate. Hazme caso que lo último ahora mismo al que les importa a los venezolanos es el puto petróleo. O sea, de verdad, lo primero que les interesa es quitarse a ese dictador que los estaba matando de hambre de encima. Y luego ya cuando se haga se cree una nueva democracia y esté gobernando quien de verdad tiene que estar gobernando, que es María Corina Machado, ya entonces de ahí vamos a empezar a ver cómo podemos hacer que la situación económica del país mejore y cómo podemos adueñarnos otra vez de uno de nuestros máximos recursos naturales, que es el petróleo. Pero no se puede construir, ¿cómo es la expresión? No se puede construir un edificio por el techo. En plan, bueno, ya me entendéis. En plan, no se puede construir una pirámide por la punta, ¿sabes? Hay que empezar haciendo una base. Así que vamos a hablar exactamente de qué es lo que ha pasado. Vamos a aprender mucho, porque hay mucho más cotilleo del que nos pensamos. También hay mucha desinformación, así que aquí vengo a dar los hechos de la forma más objetiva y verídica que puedo. Así que nada, el titular es fácil. Trump ha capturado a Maduro, ha hecho una operación militar impresionante. No seré yo quien aplauda a Donald Trump, o sea, ese hombre me produce náuseas, o sea, creo que ya sabemos cosas horribles. O sea, es un hombre que está acusado como pederasta, que bueno, está haciendo todo lo que está haciendo con el ICE, que para quien no lo sepa, el ICE es como una policía que está por encima de la ley, que de alguna forma protege a los ciudadanos estadounidenses nativos de los latinoamericanos, básicamente. O sea, básicamente es como si el racismo y el clasismo tuviesen como un grupo policial para simplemente, pues eso, acatar lo que quiere la gente racista y clasista. Pues más o menos es eso. Está deportando a muchísimos inmigrantes que llevan a lo mejor toda su vida allí, que tienen ahí a sus hijos, que están escolarizados, ellos están con trabajo, con los papeles, con todo hecho, y aún así los están deportando. O sea, de verdad, Donald Trump no es tanto de mi devoción, pero es verdad que esta operación militar fue muy, muy, muy buena, muy eficiente, muy estratégica. No hubieron apenas bajas, de cual cosa me alegro mucho. Estadounidenses 0, y venezolanos y cubanos sí que hubieron algunas bajas, pero aún no sé datos concretos. Para quien se pregunte que por qué cubanos, básicamente porque Venezuela y Cuba tienen bastantes acuerdos militares. Hay muchos militares cubanos que están apoyando a Venezuela y que estuvieron allí cuando pasó lo de Estados Unidos.
De hecho, como el grupo de militares que protegía a Maduro, habían varios de Cuba. Y algunos sí que ha habido algunas bajas. Cuando se sepan datos ya os los diré. Y nada, yo sé que esto puede chocar mucho, en plan, joder, como un presidente de un país como Estados Unidos puede ir a otro país y quitar al presidente de allí, ¿no? En plan, es un poco rollo, esto no está bien, ¿no? Que se haga realmente. Y en plan, es verdad, o sea, no está bien, porque imagínate que el día de mañana a Francia se le gira el cable y no sé, y nos quita a Pedro Sánchez, que muchos lo celebraríamos, pero no es algo que esté bien ni algo que se debería como de propagar, ¿no? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que en este caso en específico Maduro no es un presidente legítimo de Venezuela, básicamente porque cuando se hicieron las elecciones del 2024, para empezar, Maduro ni siquiera dejó a María Corina Machado que se pudiera presentar a las elecciones, porque sabía que le iba a ganar, básicamente porque ella tenía muchísimos apoyos allí. No la dejó que se presentara, entonces se presentó Edmundo González Urrutia como pues ese representante del partido de María Corina Machado, y pues se hicieron las elecciones, iba ganando Edmundo González, de repente, casualmente, se fue la luz, y luego cuando volvió la luz había ganado Maduro. Nunca se presentaron las actas oficiales, así que es más que obvio que pues Maduro amañó las elecciones para seguir en el poder y había estado desde entonces gobernando ilegítimamente. Entonces es como, a ver, legalmente está mal que un presidente quite a otro presidente, pero legalmente también está mal que un presidente se imponga en un país donde ni siquiera ha ganado las elecciones. Entonces, tenemos que empezar a entender que lo que es legítimo y la legalidad realmente en derecho internacional, en las relaciones internacionales y en la política en general no se suele acatar. O sea, no, por eso hay las guerras que tenemos. O sea, igual de ilegítimo es esto que Israel haciendo un genocidio en Palestina, ¿sabes? El problema es que no tenemos una policía internacional, por así decirlo, no tenemos ninguna organización que asegure unos mínimos. En teoría está la ONU, pero la ONU la verdad es que no hace absolutamente nada. O sea, nada es nada, ya podemos ver cómo está la situación, ¿no? En el mundo. Entonces, sí que es bastante evidente que necesitamos una organización similar a la ONU o la ONU misma que se reconvierta y empiece a hacer un poco de esa policía internacional más imparcial que asegure que por lo menos se respetan los derechos humanos básicos en todo el mundo. ¿Qué pasa? Que esto es prácticamente una utopía, por lo menos en cómo funciona el orden mundial actualmente. Igualmente, esto, aunque nos suene como, madre mía, lo que ha pasado, realmente no es algo tan raro. De hecho, pasó una cosa muy parecida y quería traerlo porque es un paralelismo bastante interesante, así también aprendemos un mínimo de historia. Y es que a finales de los 80 pasó lo mismo con el presidente de Panamá de ese entonces, que era Manuel Antonio Noriega, y el presidente George Bush de Estados Unidos, que era el que estaba gobernando en este momento, obviamente, ¿no? Y lo que pasó es que para 1989 Manuel Antonio Noriega empezó a verse que pues tenía ya comportamientos y actitudes de dictador, ya que entre otras cosas, por ejemplo, cancelaba comicios que no le convenían, reprimía brutalmente a la oposición. ¿Nos suena de algo lo de reprimir brutalmente a la oposición? A lo mejor a Maduro ni dejando que se presente María Corina Machado a las elecciones. Y encima a Manuel Antonio Noriega lo acusaban formalmente de narcotráfico y lavado de dinero. No sé si podemos hacer el paralelismo con Maduro, que también una de las principales alegaciones que más se le ha hecho es el tema del cartel de los soles y
todo el tema pues de droga y demás, que de hecho pues se pasa bastante droga de allí a Estados Unidos, y esa era una de las principales razones por las que Trump inició esta operación, aparte de para quedarse con el petróleo venezolano. Entonces, esto ya pasó realmente, y en este entonces, ya en los años 80, Bush hizo una invasión a Panamá, una invasión militar llamada Operación Just Cause. Y eso fueron más de 20.000 soldados, bombarderos, helicópteros, que también aquí con Donald Trump y Maduro fueron varios helicópteros. Y básicamente las tropas estadounidenses tomaron puntos estratégicos de la ciudad de Panamá para como destruir la resistencia del ejército panameño. O sea, es muy similar a la operación de Estados Unidos, porque no es ir a bombardear ahí, a masacrar, sino es ir a los puntos estratégicos para que el otro país no tenga ningún poder de defensa, y así poder extraer al dictador de turno, que en este entonces era se me ha ido el nombre, Manuel Antonio Noriega. Entonces, Noriega no tuvo más que esconderse en la embajada del Vaticano, ya que allí no podía ir las tropas estadounidenses, no podían bombardear en la embajada del Vaticano, obviamente por el componente religioso y demás. Se meterían en un lío gordo, como los estadounidenses en ese entonces, en los 80, decidiesen atacar la embajada del Vaticano, les iba a caer la de Dios. Y claro, este chiquito pues tampoco era tonto y dijo, pues yo me voy a meter aquí, que aquí no me pueden bombardear, aquí no me pueden atacar, y voy a intentar refugiarme aquí el tiempo que pueda, hasta que a lo mejor se les olvide a esos estadounidenses locos y me dejen tranquilo siguiendo siendo un dictador en mi país. Pero la verdad es que no pasó eso, ya que estuvo ahí casi durante 10 días. Y lo que hicieron para que saliera es una cosa súper graciosa, porque, y esto os lo juro que es así, o sea, no me lo estoy inventando, pusieron música rock a todo volumen alrededor de la embajada para así forzarlo a que saliera. O sea, le hicieron básicamente una tortura, ¿no? Una especie de tortura en la cual ponían música rock como temas como el de Van Halen, que se llama Panamá. Lo podéis buscar, es una canción de rock que se llama Panamá. Se lo ponían en bucle y súper alto para forzar que saliera. Y funcionó, porque el 3 de enero de 1990 acabó entregándose a las fuerzas estadounidenses. Y terminaría preso varios años en Estados Unidos y luego en otros países. Así que sí, realmente esto es algo que no es normal, el hecho de que un presidente saque a otro presidente de su propio país, pero sí es algo que se ha hecho, y que de hecho la historia de Estados Unidos ya se ha visto, como es este paralelismo con Bush y Noriega, y Maduro y Trump. Entonces, Donald Trump tampoco está tan loco, o sea, tampoco ha inventado América, ¿sabes lo que te quiero decir? Tampoco ha descubierto América. Ha sido algo que ya su presidente de su país anteriormente había hecho. O sea, no es nada tan nuevo ni tan choqueante. Lo que pasa es que, claro, nosotros no vivimos la mayoría lo que pasó en los 80, entonces es como, wow, de repente un presidente puede sacar a otro presidente. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esto es aún más interesante de lo que parece, porque digamos que, claro, tú dices, a ver, sacar a un presidente de su país tan fácil no tiene que ser, porque, joder, pues tendrá sus militares alrededor, tendrá, ¿no?, varias barreras, y tiene que estar bastante bien protegido, o sea, porque todo el país está en contra de Maduro y nunca han podido los ciudadanos acceder a él y hacerle daño a él. ¿Cómo ha podido Donald Trump acceder a él? Y la verdad es que se rumorea mucho, y con
bastante razón y bastante sentido el hecho de que hubiera más de un chivato en el bando del régimen de Maduro. Y esto tiene mucho sentido, ya que pues muchas de las personas que estaban apoyando públicamente a Maduro sabían que realmente el régimen tenía un tiempo de caducidad corto porque no tenían ninguna garantía real de poder seguir manteniéndose en el poder. Tienen a un líder bastante tonto, la verdad, como es Maduro. No son un país que tenga una infraestructura y una serie de aliados que puedan hacer que sea inquebrantable. Y también sabían que Donald Trump llevaba tiempo queriendo sacar a Maduro del poder porque obviamente le beneficiaba a él, ya no solo por el tema de la droga, sino por el tema del petróleo y sobre todo porque Maduro es gran adepto del presidente de China. De hecho, seguro que habéis visto el vídeo este que sale Maduro con un Huawei y dice como, este Huawei que me lo ha regalado Xi Jinping. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping, un Huawei, y no te lo pueden intervenir los gringos. Pues básicamente porque tenían muy buena relación y tenía miedo Trump de que fuera China el que se quedase con el petróleo de Venezuela. Entonces, en esta situación aún se suman más cosas, como por ejemplo una falta de reacción de los sistemas de defensa el día que hubo el ataque, lo cual ha hecho que aún se levanten más sospechas, ya que hay Venezuela, como prácticamente todos los países, tiene radares para saber si viene algún tipo de ataque hacia su país y tiene defensas aéreas, obviamente, pero estas el día del ataque no respondieron como deberían. Venezuela tenía redes antiaéreas y sistemas para detectar aeronaves cercanas, pero no hubo alerta real o defensa coordinada. Esto no puede pasar sin que alguien con autoridad dé orden de silencio o boicot de esos sistemas. Esa ausencia de respuesta fuerte sugiere que no todos en la cadena de mando actuaron con lealtad total al régimen. Básicamente, lo que dice tal cual. Tenían una serie de sistemas para poder detectar estas cosas y no solo detectarlas, sino contraatacarlos, porque encima Estados Unidos lo que mandó fueron unos pedazos de helicópteros y aviones y todo que obviamente, eran completamente detectables, ¿vale? Pero no solo no se detectaron, sino que no hubo una defensa coordinada. Y esto solo puede pasar, como dice aquí, si alguien con autoridad en el Ministerio de Defensa ha dado la orden de que esto no se cuenta, de que no vamos a notificar de que estamos detectando esto, no vamos a notificar y no vamos a contraatacar. Ese es el primer punto. Y después es que la CIA estuvo monitoreando a Maduro desde dentro del propio entorno venezolano, lo que permitió conocer su ubicación exacta y planificar el momento de la incursión. Este tipo de información no se obtiene solo con satélites y drones externos, requiere fuente humana dentro del aparato del régimen, alguien que se decidiera o fueran cooptados a compartir datos. O sea, la CIA sabía perfectamente dónde estaba en todo momento él en el territorio venezolano. Por mucha fuerza de inteligencia que tenga la CIA, no puede tener datos tan concretos y saber tanto en un territorio que no es ni suyo, ¿no? Entonces es completamente evidente de que alguien pues estaba también dándoles información constante de dónde se encontraba. Y encima, ya no solo es que es bastante evidente que, la CIA tenía toda la ubicación y todo el conocimiento de todo lo que hacía Maduro. Es imposible que lo tenga a no ser que alguien se chivatee. Encima, el día que hubo el ataque, ni siquiera respondieron las defensas aéreas que tiene Venezuela, ni para detectar ni para contraatacar. Y encima fíjate que todo esto coincide con que la recompensa por dar información que llevara a la captura de Maduro ascendió
a 50 millones de dólares. Meses antes de la operación. O sea que es bastante evidente que sumando todo esto no hay que ser muy listo para darse cuenta de que más de uno seguramente fueron dando chivatazos y no de hace poco, de hace meses y meses y meses. Porque ya no solo vieron que esto se iba para abajo, sino que encima le subieron un pedazo de recompensa si soltaban información. Pues es que claro, o sea, yo hubiera hecho lo mismo, también te lo digo, o sea, es que en esa situación en la que estás con un tío que es tonto, que se va a la mierda el país, la economía, todo, y te están ofreciendo 50 millones de dólares por chivatearte, vamos, está muy claro, está muy claro. Entonces, esa también ha sido la explicación de por qué se ha podido hacer tan bien y tan rápido, y también es pues la evidencia de que Maduro no era alguien que ni siquiera tuviese apoyos en su propio régimen, o sea, en su propio bando de la historia, ni siquiera los que en teoría públicamente eran pro Maduro, realmente luego en las espaldas eran los mismos que estaban pasando la información a Washington. Entonces, es que no tenía apoyos, o sea, ni de los ciudadanos, ni siquiera de los militares de su propio país, ni de absolutamente nadie que estuviese en su partido ni en su bando. Absolutamente nadie. Y obviamente China, su amigo tan amiguísimo Xi Jinping que le regala Huawei, tampoco hizo absolutamente nada y se la trae al pairo. O sea, Maduro se la trae al pairísimo. A Xi Jinping. Así que, bueno, finalmente Maduro va a ser juzgado en Estados Unidos, en Nueva York, y se le caerán todos los crímenes encima. Podremos por fin saber realmente todo lo que ha pasado, porque se le ha acusado de tantas cosas, de narcotráfico, o sea, va a salir muchísima información que ya sabemos que Maduro es completamente ilegítimo y que ha cometido un montón de crímenes, de atrocidades, pero a lo mejor descubrimos algunos que incluso nos sorprenden, a lo mejor, no sé, ha mandado a matar a gente, tenía una red de prostitución que no veas o de drogas, es que puesto a especular, a saber la que tenía montada. Y lo vamos a saber cuando salgan los resultados del juicio. No solo eso, sino que va a ser muy interesante para todos los que vivimos en el resto de países y tienen un mínimo de relación con Venezuela, porque también se van a descubrir muchos amiguismos que habían entre líderes de otros países y Maduro, que a lo mejor nosotros ni sabíamos que esta persona estaba apoyando a Maduro o estaba colaborando con Maduro. Y se va a destapar muchos crímenes también de otros líderes mundiales y a lo mejor tienen que quitar a otros presidentes de otros países porque hayan sido completamente unos pedazos de sinvergüenzas. No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues toda Latinoamérica y toda la Unión Europea puede estar pendiente de ver qué han hecho sus presidentes. Porque seguramente, bueno, ya Pedro Sánchez seguro que sale. Seguro que ha hecho algo. Pero vamos, que no va a ser el único. Aparte de nosotros, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues eso, básicamente. ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Teóricamente, ahora lo que debería de pasar legalmente es que el poder se pase a Delcy Rodríguez. Y esta es más o menos la idea de Trump también, que ella sea la que de momento gobierne el país de Venezuela. ¿Por qué ella y no María Corina Machado o no Edmundo González? Bueno, básicamente porque ella es la parte más moderada dentro del régimen de Maduro, ¿vale? Y dentro del chavismo. El chavismo se conoce al régimen de Maduro, Hugo Chávez, toda esta peña, ¿no? Entonces, ella, al ser lo más moderado dentro de esto, lo que puede hacer es que
ella, siendo completamente controlada por Donald Trump, pueda hacer ver a los chavistas de Venezuela que aún siguen teniendo representación en el gobierno y así que no inicien una guerra civil contra los otros y básicamente se empiecen a matar entre ellos, porque no es lo suyo ni es lo que nadie quiere, la verdad. Entonces, el hecho de que ella esté gobernando es una forma, es una forma de que los chavistas no se pongan como unos locos a matar a gente, básicamente. Entonces, lo que se quiere conseguir es una transición democrática en la que Delcy Rodríguez sea la cara presente, pero realmente Donald Trump sea el que esté detrás, pues diciéndole qué hacer y qué no hacer, para que así se pueda reconstruir un poco el país y en esa posición ya poder convocar unas elecciones que éstas sean reales y que sean legítimas y que realmente quien salga, el que gane, sea el que acabe gobernando y que en estas por fin se pueda presentar María Corina Machado. Eso es lo que quiere hacer Donald Trump. En cambio, María Corina Machado lo que ha expresado en diferentes entrevistas y demás es que ella lo que quiere es que gobierne el mundo González Urrutia, que es el que realmente ha sido quien realmente ganó las elecciones del 2024 y es el legítimo presidente de Venezuela. Pero es verdad que si empieza gobernando él, Donald Trump perdería su influencia en Venezuela, cosa que no le interesa, y aparte se podría generar esta guerra civil en Venezuela. La realidad es que por mucho que nos gustaría que fueran ellos los que estuvieran gobernando, la que tiene que estar gobernando ahora mismo es Delcy Rodríguez, porque Trump está por encima de los temas. Entonces, pues nada, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Donald Trump lleva meses trabajando en esta operación y es curioso incluso porque podéis buscar vídeos y demás que existen de Donald Trump haciendo réplicas de las casas seguras de Maduro para poder practicar cómo iban a capturarlo. Y literalmente haciendo como las estructuras, ¿no? Como los planos, por así decirlo, de las casas seguras de Maduro y así ver, hacer como simulaciones de cómo la harían. Cosa que es bastante graciosa y que al final se ve que dan muy buenos resultados. Donald Trump siempre hace esto, ¿no? De hacer juegos de guerra, hacer diferentes simulaciones antes de hacer ataques así. Y luego la verdad es que le suele salir bastante bien porque la simulación ya propiamente te da como esas cosas de, vale, por aquí hay una puerta trasera, por aquí se puede escapar, si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Entonces es como que vas haciendo simulaciones, vas viendo por dónde pueden salir, hasta que llega un momento que la simulación misma ves que no pueden salir por ningún lado ya. Y entonces dices, lo tenemos, eso es lo que podemos hacer. La cual cosa es bastante inteligente, viniendo de Donald Trump, es bastante inteligente. Y nada, la operación básicamente, que no he explicado demasiado, pero bueno, fueron unos helicópteros. Es una cosa graciosa esa, porque normalmente cuando se mandan operaciones militares a países y demás, lo que tú quieres es que no te detecten o te detecten lo más tarde posible para tú ya haber podido ganar ventaja. En este caso, estaban tan seguros, habían hecho tantas simulaciones y tenían tan claro que Maduro no tenía ninguna salida que ni siquiera los helicópteros se fueron arrastrando por el suelo, porque normalmente los helicópteros van a ras de suelo para que sean lo menos detectable posible. Pues no, ellos fueron en filita india. Ahí, uno detrás de otro, ahí, volando todos en filita india, que vamos, que tú estabas en Caracas así viendo para arriba y que lo veías, o sea, no hacía falta mucho radar ni mucha cosa. Y nada, hicieron esto y básicamente bombardearon, como pasó en Panamá, puntos estratégicos. No bombardearon a la gente ni bombardearon en general, sino que bombardearon 7 puntos, me parece, 8.
Los 7 primeros fueron, pues eso, bases aéreas militares como la de la Carlota, la Fortuna, las antenas de comunicaciones, el puerto de La Guaira, pues, obviamente todo lo que fueran aeropuertos, bases militares, puertos, etcétera, para que no pudieran elaborar una defensa. O sea, todos estos bombardeos realmente son simplemente para que no haya una respuesta por parte de Venezuela. Pero hicieron un último que está reportado en algunos informes, que es el del mausoleo de Hugo Chávez, que es el cuartel de la montaña. Hugo Chávez es básicamente antes de estar Maduro como dictador estaba Hugo Chávez, ¿vale? Básicamente. Y lo que pasa es que él era un poquito más inteligente que Maduro. Y pues hay esta sepultura y símbolo del chavismo en Caracas. Y básicamente la bombardearon. No tiene ningún tipo de valor militar, no tiene ningún tipo de... Estratégicamente no les servían para nada, pero sí como un ataque simbólico al corazón ideológico del chavismo. Era una forma de no solo que no contraatacaran, sino desmoralizar completamente al chavismo y romper con él y romper con su símbolo más preciado. Y la verdad que fue algo muy tocho, o sea, muy, muy tocho. Nada, lo simularon todo tan bien en Estados Unidos y lo planearon todo tan bien que a las 2 horas de empezar los ataques ya habían capturado a Maduro y a su esposa mientras estaban durmiendo. Y esto es, o sea, claramente había gente chivándose de dentro porque Maduro, desde que Trump empezó a acercarse con sus flotas y con sus no sé qué, porque Trump ya llevaba tiempo como acercándose con flotas estadounidenses a Venezuela, como tanteando un poquito el terreno, a ver qué tan accesible estaba y demás. Cuando ya empezó a ver eso y empezó a ver que probablemente iban a acabar atacándolo, empezó a dormir cada día en una casa diferente para ser más complicado de localizar. Y, o sea, por esto mismo también está más que claro que había alguien pegando chivatazos, porque está cada noche viviendo en un durmiendo en un sitio diferente, y en 2 horas de entrar a capturarlo ya lo cogieron y se lo llevaron. O sea, había un ratón por ahí. Y nada, también te digo que ahora aquí la cosa es... Vale, entonces, ahora está Delcy Rodríguez gobernando, básicamente, en verdad es Trump el que está como gobernando Venezuela, lo que pasa es que ella es como la cara visible. ¿Qué pasa si ella, que es chavista, pues no hace lo que Trump quiere y no convoca elecciones y no tal? Básicamente Trump la tiene amenazadísima. Si Delcy Rodríguez se niega a convocar elecciones, a trabajar para Donald Trump, básicamente, lo que va a hacer Donald Trump es atacar otra vez a Venezuela, se la lleva, igual que se ha llevado a Maduro, y así, interminablemente. Entonces, no creo que se rebele Delcy contra Trump, creo que es más que evidente que no tienen, o sea, fuerza comparable y va a tener que resentirse, hacer caso a él. Y luego, con suerte, se podrá ir a vivir a otro país, se llevará sus millones que haya conseguido mientras ha sido una víbora y ya está, y se irá a vivir tranquilita a otro país, desterrada. Bueno, y esa es la situación. Trump tiene al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, no sé cómo se pronuncia, que son estadounidenses, y lo que están básicamente es allí al poder por si hubiese cualquier tipo de ataque militar o lo que sea, como ellos son pues eso, militares y son partes importantes de la milicia de Estados Unidos, pues son completamente competentes como para, si a alguien ni se le ocurre atacarlos, pues hacer una operación y
y reprimir cualquier tipo de oposición que haya de parte de los chavistas, cualquier resurrección del chavismo que pueda haber, pues la pueden fácilmente bloquear, porque al final, pues, literalmente se dedican a ello. Entonces, por eso ha puesto a 2 militares al cargo. Como es sorpresa para nadie, Donald Trump entonces se va a quedar el petróleo de Venezuela, lo cual es una lástima porque sí que es verdad que es gran parte de la economía venezolana, aunque he de decir que no solo tienen petróleo los venezolanos, es de los países más ricos en recursos naturales y su economía consta en bastantes más cosas, lo único que sí que es un palo pues bastante grande que a ver si de alguna forma pueden remediar cuando se haga esta transición democrática y María Corina Machado llegue al poder. Y nada, la verdad es que hay poco más que comentar. También para las personas que aún no tengan claro de que hubiesen chivatazos y demás, incluso se comenta que Delcy Rodríguez, la que está ahora, o sea, tenemos que entender que ella sí era parte del chavismo, pero se sabe que desde enero de 2025 estaba hablando con Donald Trump y estaba empezando a haber comunicaciones. De hecho, se sabe que en Doha, en Qatar, se empezaron a comunicar ella y él. De hecho, es muy probable que la mayoría de la información la recibieran de ella y de algunos cercanos suyos. Pero vamos, que ya seguro que ha sido la principal razón por la que han podido capturar a Maduro. Por lo tanto, no creo que vaya a poner ninguna oposición real a Donald Trump, ni vaya a impedir que se hagan unas elecciones. Y eso es lo mejor que le puede pasar a Venezuela realmente, que ahora esté ella aquí gobernando, aunque realmente esté gobernando Donald Trump y sus grandes cargos militares, y haya esta transición democrática, hayan elecciones y de ahí empezar a construir una Cuba democrática. Es un alivio enorme para un país que la estaba pasando canutas, estaban muriendo de hambre, tenían, o sea, una situación súper insegura, súper abrumante, y me alegro mucho de que esto haya pasado, aunque esté Donald Trump de por medio y se vaya a quedar el petróleo y demás. Al final es algo bueno, y todo lo que esté haciendo Donald Trump es algo que se puede remediar de alguna forma en el futuro, pero es un paso y es un paso muy grande y que ojalá pues siga como está yendo hasta ahora. No creo que tengamos que preocuparnos porque los chavistas se unan y intenten hacer un golpe de estado y demás, porque como os digo, están gobernando los altos cargos militares de la milicia de Estados Unidos. Ya pueden intentar el chavismo hacer lo que sea, que es que va a ser como si empiezas una batalla con unos rifles y otros con unos palos de madera. O sea, no digo que los chavistas solo tengan palos de madera, pero a que tú viendo eso dirías, claramente van a ganar lo de los rifles, porque tienen mejor equipo, estarán mejor organizados, tienen pues lo mismo. O sea, no tenemos que preocuparnos por eso. La única preocupación que nos debería de dar esta situación, y la única razón por la que nos podríamos asustar, es que van a haber las elecciones de medio término en Estados Unidos, ¿vale? Para quien no lo sepa, las elecciones de medio término son básicamente las conocidas midterm en inglés. Los mandatos ahí son de 4 años, pero cada 2 años se hace esas elecciones de medio término, que es como una prueba, ¿no? Para ver cómo siguen los apoyos, ¿no? En plan, si esto que votamos hace 2 años nos sigue pareciendo bien en general o no. Y cuando se hacen estas midterms, si, por ejemplo, Donald Trump perdiese apoyos, lo que podría hacer es que pierda poder sobre el gobierno de Estados Unidos, y es lo más probable que pase, ya que, bueno, como os he comentado antes, Donald Trump es un tío horrible que está haciendo cosas horribles en Estados Unidos, y hay mucha gente que a lo mejor lo votó en el pasado porque
pensaba que Kamala Harris no iba a saber gobernar Estados Unidos, y ahora viendo todo lo que está haciendo Donald Trump, estar en plan, no, yo no quiero esto más. Y Donald Trump está perdiendo mucho apoyo en Estados Unidos, muchísimo. Entonces, lo que puede pasar ahora es que pierda poder en las midterm. Entonces, si pierde poder en las elecciones de medio término, lo que puede pasar es que entonces también pierda poder sobre lo de Venezuela. Porque obviamente pues él está haciendo todo lo que está haciendo porque tiene muchísimo poder sobre Estados Unidos y puede pues hacer un poco lo que le dé la gana. ¿Qué pasa? Que si le reducen su poder, no va a poder seguir gobernando literalmente también Venezuela. Entonces, la única esperanza para el chavismo es que esto pase y entonces Delcy Rodríguez ya no esté tan presionada por Donald Trump, porque Donald Trump ya no tenga herramientas para presionar tanto, porque no tiene el poder de esas herramientas, y entonces Delcy Rodríguez haga la 1314 y se convierta en la nueva dictadura, de Venezuela, y sea básicamente un Maduro 2.0. ¿Vale? Esto es un problema muy gordo, ¿vale? Esto es un problema muy gordo, porque por un lado Donald Trump es un hijo de puta que es horrible, que está haciendo cosas horribles. Por lo tanto, yo entendería que, o sea, si yo viviera en Estados Unidos, hostia, a mí me tentaría mucho el quitarle apoyo a Donald Trump, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, si se lo quitas también de Venezuela, y entonces esta chica, Delcy Rodríguez, puede hacer lo que le dé la gana. Puede aprovechar que está Donald Trump sin fuerza en Estados Unidos para ella recuperar fuerza en Venezuela, ponerse a prueba de balas y ser la nueva dictadora. Yeah. Y entonces ya matamos a los venezolanos del todo, a los pobres, de la tristeza, ya caput, a los pobres. O sea, por fin iban a poder llegar a una democracia y a unos mínimos de un gobierno mínimamente justo y legítimo, como ahora. ¿Pase esto? Bueno, yo no sé lo que puede pasar en Venezuela, de verdad te lo digo, Pero bueno, vamos a esperar que esto no pase, vamos a esperar que aunque Donald Trump pierda apoyo en las de medio término de Estados Unidos les siga teniendo los apoyos suficientes como para seguir influyendo en Venezuela y así poder hacer esa transición democrática que tanto se merece el pueblo venezolano. Y nada, creo que esto ha sido todo, creo que se ha explicado todo bastante bien. Ahora entendemos un poco qué es lo que ha pasado en Venezuela, qué impacto está teniendo en el mundo en general, qué podemos esperar que pase a continuación. Y nada, solo queda rezar porque esto pase bien, sea una transición democrática con los menos problemas posibles y de aquí se pueda reconstruir un país. Y no es el primer país de Latinoamérica que estamos viendo que está resurgiendo un poco, y a ver si esto sigue pasando y seguimos viendo países pues mejorando su situación. Esperemos que en España también pase pronto. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido para informaros y para saber qué está pasando un poquito en el mundo sin escuchar información de gente sesgada y gente que solo quiere llevarse el discurso para lo que les conviene, sino saber toda la historia, saber que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, las cosas buenas y malas de cada parte. Y desde aquí pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo a ver qué pasa, a ver si sigue siendo sobre Venezuela o pasa algo nuevo, porque está el mundo que madre mía. Así que nada, pues estaremos aquí para comentarlas. Así que muchas gracias y nos vemos.